Diálogo Directo. Son las 17:17. Muchas gracias al doctor Marcelo Aguilar por haber aceptado este diálogo. Marcelo, buenas tardes. En momentos extremadamente críticos para la capital de la República, para Pichincha y para el país, porque no podemos dejar de lado que otras regiones de la patria, otras provincias están pasando momentos realmente graves, realmente complicados, que de manera triste y lamentable, Marcelo, usted los predijo en un momento determinado y en esta misma emisora. Usted dijo que este pico de la pandemia se iba a sentir en estos días, pero se podría haber evitado algunas circunstancias que no se evitaron por decisiones incorrectas, por no saber escuchar. Buenas tardes, Marcelo. Ahora queremos pedirle su comentario. Un saludo a toda la audiencia de Pichincha Universal y lastimosamente en esta situación muy dura, yo en primer lugar quisiera solidarizarme con los enfermos, con las personas que están pasándola muy mal, que no están teniendo la atención médica debida, con las personas y familiares que están perdiendo seres queridos en estos momentos. Mi solidaridad profunda con esta situación y deplorar profundamente la ceguera, la sordera, la necedad de las autoridades que no aprendieron nada de lo que ha pasado durante todo este proceso desde que inició la pandemia en el Ecuador. El golpe que recibió la ciudad de Guayaquil y los 14.700 muertos que produjo la pandemia en la ciudad de Guayaquil debió haber movido la conciencia en profundidad de las autoridades de salud, de las autoridades del COE nacional. Debió haberse aprendido la lección tan brutal y dolorosa que tuvimos frente a la ciudad de Guayaquil, pero parece que no se aprendió absolutamente nada. La ciudad de Quito está en un momento crítico, tenemos ya prácticamente una epidemia explosiva en la ciudad de Quito. El crecimiento del número de casos es exponencial desde hace algunos días. Son al menos 2 semanas que están colapsados los servicios de salud. No hay una sola cama de terapia intensiva y contrasta esto dramáticamente con las declaraciones de las autoridades. El ministro de Salud hace 2 semanas decía que la pandemia estaba bajo control, que había que reactivar la economía, que había que reactivar todas las actividades del país, que pronto nos iríamos a las playas. Las autoridades, errada, de forma equivocada, transmitieron una falsa sensación de seguridad, como que todo estuviera bien, sabiendo que al aumentar la movilidad, al aumentar la cantidad de actividades, necesariamente era previsible que aumente la transmisión. El mensaje fundamental en esta fase fue decir, vamos a reactivar, pero tomando las máximas precauciones, porque el riesgo de transmisión es mayor que nunca. Ha sido equivocada la orientación en la comunicación y no hubo el elemento angular, fundamental de la respuesta en la salud pública, que era preparar el sistema de vigilancia epidemiológica, fundamental para disminuir la velocidad de transmisión. De ese modo habríamos tenido una transmisión más lenta, el número de casos graves que requerían servicios de salud era menor, y de ese modo, aunque demoremos semanas o meses, podíamos ir atendiendo de forma adecuada y no perder la cantidad de vidas que se está perdiendo en la ciudad de Quito. De ese modo, mi querido Washington, y lamentablemente, la cuarentena fue un tiempo perdido en la ciudad de Quito, porque no se preparó de forma adecuada ni en planes de comunicación, ni en estrategias adecuadas de reducción de la movilidad social, y menos en estrategias de salud pública en la comunidad. A pesar de que habían ejemplos, mire, la Universidad Central ha estado trabajando con docentes, con estudiantes, con algunas áreas del Distrito 9 en la ciudad de Quito, en el barrio Las Colinas, en la comuna, haciendo esto que había que hacer. Pero esos esfuerzos tenían que hacerse para toda la ciudad.
apenas estos llegan a más o menos 40,000 personas, pero esto debió prepararse para toda la ciudad y para todo el país. Ha habido negligencia en la respuesta frente a la pandemia por parte de las autoridades. Sabemos que tenemos una pequeña falla en la conexión, Marcelo, pero el diálogo es supremamente importante y está absolutamente legible. En algunos aspectos se va un poquito la señal, pero lo vamos a superar. Pero quiero consultarle algo que me parece importante, porque estuvimos 3 meses confinados. Es decir, disciplinadamente los ecuatorianos aceptamos esas medidas de confinamiento sobre la base de que entendíamos que el régimen, que el gobierno nacional, en esos 3 meses iba a adoptar las medidas técnicas y sanitarias científicas que permitan enfrentar luego de ese confinamiento todos los requerimientos que son necesarios para hacer frente justamente a una epidemia de esta naturaleza. La conclusión es que perdimos el tiempo. Es decir, pasamos 3 meses confinados, pero salimos a nada con falsos mensajes, con un manejo absolutamente equivocado de la información y evidentemente la ciudadanía comienza a relajarse y ahora resulta ser la responsable de lo que se dejó, que acaba de emitir el COE Nacional, responsabilizando casi en su totalidad a la ciudadanía por inconsciente y por indisciplinada. Esa es una barbaridad. La cuarentena debió servir para 3 cosas fundamentales. Primero, para reducir la velocidad de transmisión y producir una transmisión lenta. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es preparar a los servicios de salud, aumentar las camas de terapia intensiva, aumentar las camas de hospitalización, fortalecer la capacidad de respuesta, entrenar al personal de salud. Tercero, desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica que permita controlar de una forma racional la velocidad de la transmisión para la comunidad en la práctica de medidas preventivas y de control. Lastimosamente, los fondos que recibieron los municipios se dedicaron a comprar pruebas. Ni siquiera se establecieron los sistemas de control, no se establecieron los sistemas de diagnóstico, las redes de diagnóstico indispensables y se desperdició. Y hoy lo que están haciendo las autoridades es culpando a las personas de la movilidad y responsabilizando a ellos por la transmisión. Eso es un despropósito total, porque las propias autoridades se encargaron de dar mensajes equivocados, de crear un ambiente de falsa seguridad, de decir que podemos volver a nuestras actividades, pero no advertir que estábamos en la fase de mayor riesgo de transmisión. Le corresponde entonces, evidentemente, a los ciudadanos y a las autoridades locales adoptar ya posiciones más firmes, hacerse respetar y comenzar a actuar sobre la base de una autoorganización y autodirección que permitan enfrentar de mejor manera las cosas. ¿Cree usted esto, Marcelo? Washington, yo creo que hay que trabajar en 2 sentidos fundamentales. Con los medios de comunicación responsables, ligados a las necesidades de la población, trabajar en orientar y decirle a la población que hay que tomar algunas precauciones. Estamos en el momento de mayor riesgo de transmisión en la ciudad de Quito. Permanecer en casa haciendo teletrabajo cada vez que es posible. Salir solamente para lo indispensable, que sean cuestiones vitales como el banco, los alimentos, cosas solamente indispensables. Que cuando lo hagan, la gente rigurosamente utilice mascarilla, mantenga la distancia social de al menos 2 metros y tenga el lavado de manos. Cuando esté en casa, cuando esté en la calle y haya tocado objetos de uso común, que use gel antiséptico. Esa es la cuestión fundamental. Hay que trabajar en la protección individual de la forma más rigurosa, pero al mismo tiempo, recordemos que la Constitución del Ecuador es una constitución garantista
que exige al Estado cumplir con los compromisos de protección, prevención y atención de la salud a todos los ecuatorianos, y es hora de ejercer los derechos ciudadanos y reclamar al gobierno nuestros derechos ciudadanos en salud. Creo que es la hora y no se puede postergar más esta situación. A cuidarnos personalmente, pero actuar colectivamente en defensa de los derechos de la salud del Ecuador. No solamente Quito está en una situación crítica, la situación de la Amazonía es dramática. Los cantones de la Amazonía tienen las peores tasas de transmisión del país. La situación es mucho peor porque no hay servicios de salud, no hay terapia intensiva, el distanciamiento de las comunidades es tremendo. Las personas que hacen cuadros graves mueren en la Amazonía. Hay cantones como La Concordia, como Colta, otras zonas del país que están en situaciones dramáticas. Es hora de levantar la voz porque no puede haber tanto descaso, no puede haber tanta indiferencia y tanta incompetencia para manejar una situación que tiene que defender la salud y la vida de los ecuatorianos. Marcelo, una última cosa. Me parece apenas lógico, ¿no? Que el gobierno redireccione todos los recursos económicos con que cuenta en los actuales momentos del presupuesto del Estado a atender el tema sanitario. Es que no puede quedar otra alternativa, porque de lo contrario, la situación se va a agravar y la demanda sanitaria, pues que ya ahorita está colapsada, pues evidentemente se va a poner mucho más grave y nos puede llevar a una situación catastrófica. ¿Le parece a usted que sería esa una medida correcta? El tema sanitario tiene que ser tomado como primerísima prioridad. Creo que hay que tomar algunas decisiones. Ojalá el gobierno nacional convocase un equipo competente para manejar el COE, para reorientar las acciones de salud. El Ministerio de Salud está sin una dirección racional. Me parece que hay que reenderezar eso. Hay que buscar los recursos que sean necesarios en estas condiciones humanitarias. Con certeza hay fondos en organismos multilaterales y dinero rápido. Hay que organizar primero una campaña de comunicación para reorientar a la ciudadanía sobre el cuidado de la salud, sobre la situación de riesgo que vive el país en este momento. Luego hay que organizar los sistemas de vigilancia epidemiológico que permitan reducir la velocidad de transmisión. Esto no está terminando. Esto no va a terminar ni en días ni en semanas. Esto va a durar meses. El país tiene que prepararse para convivir con el COVID, para mantener el menor impacto posible y proteger la vida de las personas. No vamos a tener vacuna, por lo menos en 12 a 18 meses, hasta que se produzca vacuna en cantidades suficientes y llegue a la periferia, como es el Ecuador, va a demorar muchísimo tiempo. Así que en los próximos meses tenemos que enfrentarla con distanciamiento social, con medidas preventivas, con lavado de manos, con vigilancia epidemiológica en los barrios y en las comunidades. Hay que instar a las autoridades a reorientar las acciones de control y a tomar en serio, porque de lo contrario está costando la salud y miles de vidas que no es admisible en una situación como la del Ecuador. Marcelo, como siempre, muchas gracias por haber atendido esta entrevista, este diálogo, y esperemos que la ciudadanía entienda y se oriente de lo que usted acaba de señalar y también colabore. Obviamente que queremos que la ciudadanía colabore y que más que todo haya oídos receptivos por parte de las autoridades a nivel nacional. Quiero pedirle un último mensaje porque usted es el experto. Pues pedirle a la ciudadanía que se cuide. Hoy necesitamos tomar la mayor precaución, ser lo más riguroso en la práctica del triángulo de la vida. Mascarilla, distancia social, lavado de manos y uso de gel antiséptico. Salga de la casa solo para lo indispensable. Manténgase aislado. Es el momento de mayor precaución para cuidar nuestra vida y nuestra salud. Punto Noticias. Audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.